Los museos de Centro de Ciencia Contemporáneo son unos espacios dedicados a la cultura y que son completamente singulares. ¿En qué sentido son completamente singulares? Pues bien, en estos espacios se trabaja con un lenguaje completamente autóctono, completamente propio. Un lenguaje que nos permite comunicar prácticamente cualquier cosa, cualquier mensaje, pero de una forma alternativa a como lo harían otros lenguajes, de una forma alternativa a como lo haría el lenguaje escrito, el lenguaje oral, el lenguaje de la música, el lenguaje de la danza, tantos lenguajes como podríamos pensar, son distintos y complementarios a ese lenguaje propio del museo que podríamos llamar lenguaje museográfico. El lenguaje museográfico, ese lenguaje que es autóctono de los museos y centros de ciencia, tiene que ver con dos aspectos fundamentales. En primer lugar, tiene que ver con el hecho de que hay una fuerte experiencia social. A los museos normalmente no vamos solos, vamos en grupos, con familiares, con amigos, y ahí se produce una conversación que nos permite compartir la experiencia educativa, la experiencia de conocimiento, la experiencia intelectual. Ese es uno de los aspectos más importantes. Y el otro, tan importante como el primero, es que lo que sucede en un museo es real, es tangible. Ahí vamos a tener contacto con objetos, con fenómenos reales, que no están representados, sino que están presentados, y que nos permiten además compartir el espacio físico. Compartimos nuestro propio espacio con los elementos del museo. Estos aspectos hacen que la experiencia museográfica, el lenguaje museográfico y por tanto el museo, que es el espacio propio del lenguaje museográfico, sean sitios absolutamente singulares y característicos. En realidad existen museos y centros de ciencia desde hace mucho tiempo. Los primeros espacios de este tipo se remontan al Renacimiento y al Barroco, donde entonces llamaban gabinetes de curiosidades, eran espacios donde personas normalmente adineradas pues coleccionaban una serie de objetos por un criterio sobre todo relacionado con lo que tenían de fantástico, de sorprendente, y se dedicaban sobre todo a sorprender y deleitar. Eran lugares pensados pues para un deleite intelectual. Con el tiempo, muchos de estos gabinetes de curiosidades fueron saqueados y tuvieron diferentes problemas, y entonces imperó, sobre todo durante el siglo XIX, una dinámica mucho más reglada, y el museo se convirtió en un espacio de conservación, de catalogación y de desarrollo de una colección de elementos que tenían un valor sobre todo científico y que se ponían al servicio del mundo particularmente científico y erudito. Sin embargo, durante el siglo XX el museo va cambiando progresivamente de función y va admitiendo explícitamente una función educativa. Entonces se dirige claramente a todo el mundo, a todos los públicos, y entonces pasa de ser un fin en sí mismo, con la colección como elemento nuclear, es decir, un lugar que se visitaba como algo en sí mismo, a ser un medio puesto a disposición de la comunicación científica. No es que la colección en este caso pierda valor, sino que se pone al servicio de una función comunicativa. Y eso hace que el museo incorpore otros elementos tangibles aparte de los objetos, que son los fenómenos, que son las experiencias, y con eso aparece el museo interactivo del siglo XX. Bien, los museos de ciencia, como decíamos, tienen una forma de comunicar completamente propia, y eso ya los hace necesarios, ya los hace importantes. Pero además, se convierten en espacios capaces de ofrecer una información rigurosa, veraz. Hoy en día hay muchos medios de comunicación, pero en algunos casos no tenemos una constancia de hasta qué punto son rigurosos. En el museo ese aspecto todavía se conserva. Estamos viendo la importancia durante esta crisis sanitaria de tener una buena información científica, y en ese aspecto los activos del museo son muy importantes. Además, tienen una función muy clara en todo lo relativo al soporte que dan a la escuela. La educación reglada, que es fundamental y que es obligatoria en países como el nuestro, se ve muy socorrida, muy apoyada por la función del museo, que con sus recursos propios, basados en los objetos y en los fenómenos tangibles, permite dar un apoyo curricular que puede ser fundamental y que va a repercutir en esa educación científica, en esa cultura científica que luego pues dará lugar
a una serie de activos que socialmente serán muy importantes y que se está viendo su importancia en el momento de la crisis sanitaria que vivimos. Por no hablar de la importancia también de las vocaciones científicas. Los museos de ciencia tienen un importante papel en suscitar vocaciones científicas entre los más jóvenes y sabemos que es muy importante que tengamos científicos motivados, personas que nos ayuden. Estamos viviendo una crisis sanitaria que fundamentalmente está gestionada por todas esas personas con amplia formación científica que han tenido los espacios, los lugares para desarrollarse intelectualmente y para poder afrontar los retos que pueden presentarse como el que vivimos ahora. Los museos y centros de ciencia hay que tener en cuenta que han visto un crecimiento muy rápido en muy poco tiempo. A mí me gusta recordar que han pasado de ser 300 museos en todo el mundo a 3000 en solamente 30 años. Es decir, han visto un crecimiento muy potente. Esto es interesante, es bonito, es estimulante, pero a la vez también tiene sus riesgos porque a veces ese crecimiento no se ha producido de una forma lo suficientemente equilibrada. Es importante, por ejemplo, que los museos se centren en sus funciones básicas relacionadas con lo educativo, que tengan bien claro que evaluar el impacto de lo que hacen, el impacto social también es muy importante. Hay que ver hasta qué punto sirve lo que hacemos, a fin de mejorar, a fin de que los museos puedan ser cada vez mejores. Es importante también que impliquen a su comunidad más próxima, que los públicos puedan acercarse al museo y puedan aportar. De esa forma el museo se integra perfectamente con su comunidad, con los ciudadanos, y se crea una complicidad que es importantísima. También es muy importante trabajar sobre aspectos de gestión estratégica y no solo ejecutiva, pensar a largo plazo hacia dónde queremos ir, qué queremos conseguir. Intentar que el turismo, el entertainment, que son activos con los que convive el Museo de Ciencia, pues estén también en sus espacios, pero nunca nos dejen desarrollar una buena labor educativa, una labor centrada en el desarrollo de la cultura científica de los ciudadanos, que vean en el museo no solo un espacio para pasar una tarde agradable, que también, sino sobre todo un espacio que les transforme y que les suponga todo una oportunidad de desarrollo intelectual y cultural.